Esto era todo lo que quería decir acerca del análisis de Lewis. He cubierto cómo Lewis define viajar en el tiempo, cómo refuta las paradojas del abuelo, su explicación de cambios en el pasado y de los bucles causales. Para esta sección final simplemente quiero esbozar algunos de los problemas activos en la filosofía del viaje en el tiempo y la dirección de esta rama de la filosofía. Una de las cuestiones interesantes concierne la persistencia en los viajes en el tiempo. Imagina que viajas al pasado y que conoces a la versión más joven de ti. Tienes una conversación con la versión más joven de ti, algo parecido a la llamada de teléfono que Lewis imagina. ¿Cómo puede alguien estar presente en dos lugares a la vez? ¿Cómo es que el viaje en el tiempo de repente te permitió ubicarte? Preguntas interesantes para la física y los viajes en el tiempo conciernen los tipos de leyes que la naturaleza física debería tener para permitir viajar en el tiempo. Un fascinante argumento de David Deutsch y Michael Lockwood dice que una física realista de los viajes en el tiempo tendría que imaginar que los viajes en el tiempo se llevan a cabo en muchísimas historias. Supón, según ellos, que viajas al pasado y que estás intentando asesinar a Hitler en 1908. En el sistema de un mundo el análisis de Lewis cae dentro del sistema de un MUND o parece haber ciertos resultados físicamente posibles que no puedes conseguir. No puedes matar a alguien a tiros aunque la persona esté desarmada y desprotegida. Deutsch y Lockwood argumentan que los viajeros al pasado se enfrentarían a bloqueos físicos muy extraños de acciones aparentemente físicamente posibles que no podrían realizar en el pasado. Ellos piensan que una parte constitutiva de una física realista es que los sistemas y agentes locales deberían ser autónomos, o sea, que lo que es posible en una región dada del ESPACIOTIMPO debería estar determinado por lo que pasa en esa región y no por lo que pasa en todo el ESPACIOTIMPO. Entonces, ellos piensan que para que los viajes en el tiempo sean consistentes y preserven un realismo de posibilidades físicas hay que imaginar que el viaje en el tiempo se da en un sistema de varios mundos o de historias divergentes. Viajas a 1908 y asesinas a Hitler, pero el Hitler al que asesinas pertenece a la historia que diverge de la que tú vienes. Puedes tener total libertad de acción y total autonomía en el pasado, pero si cambias la historia en el sentido de reemplazo, la historia a la que vuelves es distinta de la historia que dejaste. Volviendo al ejemplo de Hitler, podrías asesinar a una versión de Hitler en 1908 y crear una historia alternativa que diverge de la historia de la que provienes. No hay paradoja en esto, porque ahora hay dos versiones de Hitler. Hay el Hitler de tu historia que murió en 1945 y hay el Hitler de la historia que tú creaste que muere en 1908. Puedes tener total libertad de acción sin generar paradojas si pagas el costo de aceptar la existencia de varios mundos. Una pregunta interesante es si el viaje en tiempo por varios mundos realmente califica como viaje en el tiempo. Si tu destino es una historia diferente, una cadena de eventos distinta, es realmente viajar en el tiempo. Otro problema concierne a si una física realista nos dejaría construir máquinas del tiempo. Esta es una región donde vemos la intersección de la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. Mucho de lo que queda por hacer es conectar esas dos muy diferentes y exitosas teorías en una única teoría de gravedad cuántica, como se le llama. Una cuestión interesante es si los mecanismos de viaje en el tiempo que la relatividad general permite y los que la mecánica cuántica permite sobrevivirán a la fusión de la relatividad general con la mecánica cuántica en la gravedad cuántica. Una línea interesante de enfoque, particularmente asociada con el filósofo John Earman, sostiene que podría ser posible construir una máquina del tiempo realista, pero el costo es que no podrías controlarla.
Podrías asentar las condiciones necesarias para generar divergencias entre el tiempo personal y el externo, pero sería físicamente imposible predecir lo que este mecanismo realmente crearía. Podrías crear una máquina del tiempo, podrías crear una región del universo donde el viaje en el tiempo ocurra, pero no podrías predecir qué clase de resultados se generarían con esto. Mencioné a Stephen Hawking cuando hablé de la cosmología del Big Bang. Él ha planteado un gran reto para la posibilidad realista de viajar en el tiempo. Si viajar en el tiempo es posible, ¿dónde están los viajeros en el tiempo? Recalco que el análisis de Lewis concierne solo la posibilidad lógica de viajar en el tiempo. Algo podría ser lógicamente posible pero físicamente imposible. Lewis aceptó que un mundo en el que el viaje al pasado ocurriera podría tener algunas muy extrañas coincidencias en él y algunos fallos de causalidad muy extraños y muy diferentes al mundo que creemos habitar. Algunos filósofos están intentando argumentar que si los viajeros al pasado existieran, podríamos señalarlos gracias a la improbable cadena de coincidencias que dejarían tras su paso. Supón que voy a finales de 1908 con un bus lleno de asesinos y cada uno usa un mecanismo distinto para matar a Hitler. Uno tiene una ametralladora, otro una bazuca, otro un sombrero envenenado, otro una tarta explosiva. Todos convergemos en la historia conocida de Hitler con nuestros dispositivos infernales. No importa cuántas veces lo intentemos, tenemos asegurado fallar. Este argumento está asociado con el filósofo Paul Ehrlich en particular. Según Ehrlich, si los viajes al pasado ocurrieran, veríamos rastros de improbables coincidencias conforme la gente tratara y fracasara en cambiar la historia. Podría haber una respuesta al argumento de Hawking sobre los viajeros dependiendo de qué tipo de mecanismo imagines que implica viajar en el tiempo. He mencionado el modelo de Kurt Gödel de la relatividad general según el cual una cantidad infinita de materia distribuida a través de un espacio-tiempo infinito crea un universo donde cualesquiera dos puntos en la historia pueden unirse, donde puedes viajar a cualquier sitio en el espacio y el tiempo. Si viviéramos en el universo de Gödel, la ausencia de viajeros en el tiempo sería un problema real porque en un universo de Gödel toda la historia es accesible. Otros escenarios están más localizados. Cuando los físicos hablan acerca de viajar en el tiempo, hablan acerca de la posibilidad de curvas temporales cerradas. Una curva temporal cerrada es un camino a través del espacio y tiempo que vuelve al primer punto de donde partió, pero que en ninguna parte sobrepasa la velocidad de la luz local. Es un camino que un objeto físicamente posible podría tomar hacia el pasado. Es aún una cuestión fuertemente discutida si la física realista permite las curvas temporales cerradas. Pero algo sobre la que los físicos están de acuerdo es que el dispositivo que genere una curva cerrada de tiempo no es un vehículo o una máquina del tiempo como las hemos visto en la ficción. Ese maravilloso montaje de latón y barras de cuarzo que te permiten moverte en la historia a voluntad. Más bien, una máquina del tiempo es como un lugar o una región del espacio-tiempo curvado. Supón que creo un generador de curva temporal cerrada en 2015. En adelante, debería ser posible viajar de regreso al 2015, pero el generador de curva temporal cerrada solo permite acceder a la historia del periodo en el cual éste existe. Si el primer generador de curva temporal cerrada de la historia aparece en 2015, esto significa que los subsiguientes tiempos pueden viajar de regreso al 2015 pero nadie puede viajar antes del 2015. La respuesta a la pregunta de Hawking sobre dónde están los viajeros si el viajar en el tiempo es posible podría ser que sí es posible pero no todavía. Para más información acerca de Gödel, de Lewis, Deutsch y Ehrlich para algunas referencias y diagramas, por favor ve el folleto que viene con esta charla. Muchas gracias.